La idea es que comencemos a hablar de un tema que, si bien no es, digámoslo así, como el tema central de los notarios, es un tema muy importante en el día a día y es un tema muy importante en el momento de cumplir nuestras obligaciones. Tiene que ver el tema del sistema de contabilidad, tiene que ver con el tema del cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, tiene que ver con el cumplimiento de la Ley 1314 del 2009. Vamos a empezar diciendo que, si bien es cierto, los notarios no son comerciantes, en teoría uno diría no estarían obligados a llevar contabilidad. Sin embargo, tenemos una normativa que es básicamente el Decreto Ley 1347 de 1970, donde a través de su artículo 14 obliga a que los notarios deben llevar libros de contabilidad. Entonces, los notarios nos encontramos obligados a llevar contabilidad, incluso siendo que no somos comerciantes. ¿Estamos de acuerdo? Y eso plantea una segunda pregunta, y la segunda pregunta es decir, ya sabemos que estamos obligados a llevar contabilidad. La segunda pregunta es, ¿debo llevar contabilidad solamente de la actividad notarial o debería llevar contabilidad de todo, incluyendo mi finca, incluyendo mis actividades personales, incluyendo todo el cúmulo de negocios que yo también puedo tener como notario? Porque yo puedo ser notario, pero puedo tener una finca, ¿no es cierto? Yo puedo ser notario, pero puedo ser accionista de una empresa de pronto. Puedo ser notario, pero puedo tener otras actividades que no necesariamente tienen que ver con la actividad notarial, pero también de alguna manera las desarrollo como persona natural. En ese orden de ideas vamos a mirar unos conceptos. Vamos a mirar unos conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un ente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una unidad administrativa especial que emite conceptos sobre norma internacional de información financiera, sobre dudas que tengan las entidades. Al respecto, el primer concepto que vamos a mirar es un concepto de marzo 6 del 2015, donde básicamente dice lo siguiente: la entidad reportante, que en este caso estamos hablando de los notarios, debe elaborar informes financieros que cubran la totalidad de sus actividades con el ánimo principal de satisfacer el interés común de los usuarios. Y básicamente dice que puede diferenciar todas sus actividades a través de centros de costo. Pero menciona una frase que, si bien yo personalmente puedo no estar de acuerdo, me parece importante que las conozcamos, y es: se entiende que los bienes personales no se tienen en cuenta para efectos contables. Digamos que este es un concepto que es el 747 de marzo 6 del 2015, que lo pueden encontrar también en internet. Es un concepto que, digamos, contradice lo que siempre se nos ha dicho, lo que siempre hemos manejado, de que la contabilidad es una sola y debe incluir tanto las actividades notariales como las actividades personales del notario, porque se trata de la contabilidad de una persona. Sin embargo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en este concepto del 2015, ya hace un año, más de un año, ha dicho que se entiende que los bienes personales no se tienen en cuenta para efectos contables. A pesar de que el concepto lo dice, nuestra recomendación personal es que incluyamos todas las actividades que tengamos como persona natural en los registros contables, y mejor los llevemos en centros de costos separados. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos estados financieros, pero también presentamos declaraciones tributarias. Es decir, de alguna manera también necesitamos que la información tenga la totalidad de nuestras operaciones, la totalidad de nuestros registros. También, como ustedes son notarios, ustedes están de alguna manera en el ojo del huracán, es decir, están en un punto visible para la sociedad y tienen cierto riesgo crítico financiero. Es bien importante que ojalá sus cuentas personales, ojalá las transacciones que ustedes hagan como persona natural, ojalá también estén en el libro de contabilidad, para que no exista ningún problema el día de mañana relacionado, por ejemplo, con lavado de activos personales o con enriquecimiento ilícito o con cualquier otro problema al cual se puedan ver abocados.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que a pesar de que hay un concepto que dice que solo lleven lo de la actividad notarial, la recomendación es lleven la contabilidad, incluyendo la totalidad de las operaciones. También hay un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el 344 de julio 17 del 2014, donde digamos, el Colegio de Notarios, que es quien hace esta consulta, le pregunta al Consejo Técnico, ¿un notario qué contabilidad debe llevar? Es decir, ¿cuál es el régimen de contabilidad que debe llevar? No sé si ustedes de pronto se han dado cuenta o se lo han comentado sus asesores contables. La contabilidad se llevaba anteriormente bajo un decreto que era el 2649 del año de 1993. Ahora el gobierno nacional, digamos a través de la ley 1314 del 2009, comenzó a emitir un cambio en la normativa contable. Uno de esos cambios en la normativa contable es aplicar lo que ella conoce como normas de información financiera. Y entonces en este concepto lo que dice el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es que un notario al momento de llevar su contabilidad, lo primero que debe hacer es clasificarse. ¿Clasificarse en qué? Clasificarse si corresponde al grupo 1, si corresponde al grupo 2 o si corresponde al grupo 3. Para eso vamos a decir que el grupo 1, seguramente ningún notario va a estar en el grupo 1. De hecho, no debe estar en el grupo 1. Realmente estamos entre el grupo 2 y el grupo 3. De pronto una notaría muy pequeña será grupo 3, pero el entendido es que gran parte de los notarios, si no todos, estarían dentro del grupo número 2. Es decir, ¿qué implica ser parte del grupo número 2? Entonces, ser parte del grupo número 2 implica que yo debo llevar una contabilidad basada en normas internacionales de información financiera para pymes. A pesar de que yo no soy una empresa, a pesar de que yo no soy un ente jurídico, así se llama el marco normativo, el cual está expreso en el decreto 2496 del 2015. Es decir, si nosotros correspondemos al grupo 2, nos clasificamos en el grupo 2, debemos llevar normas internacionales de información financiera para pymes. Y eso tiene un inconveniente o una ventaja, no se sabe cuál es. Que por un lado voy a tener unas cifras contables financieras y por otro lado voy a tener unas cifras tributarias. Pueda que en gran parte sean iguales, pero en algunos puntos puede generar diferencia. Entonces es importante que verifiquemos con nuestro asesor contable si primero ya estamos cumpliendo la obligación de tener normas internacionales de información financiera en nuestra contabilidad. Segundo, si nuestro software contable o el aplicativo contable que manejamos tiene la funcionalidad de este aplicativo. Si no lo es, pues ya deberíamos empezar como a preocuparnos por ese tema y a tomar alguna determinación al respecto. Para eso vamos a mencionar quién es grupo 1, quién es grupo 2 y quién es grupo 3. Pero para eso vamos a empezar diciendo quién es grupo 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién pertenece al grupo 3? ¿Qué notarios pertenecerían al grupo 3? Pertenecen al grupo 3 los notarios que tienen que cumplir 3 requisitos. Seguramente ninguno los cumplirá, pero miremoslo para que se hagan ahí la autoevaluación. El primero, que tenga activos inferiores a 500 salarios mínimos, sin contar su casa de habitación, sin contar su vivienda. Entonces, tiene que cumplir los 3 requisitos para ser grupo 3. 1, tener activos inferiores a 500 salarios mínimos. 2, tener una planta de personal inferior a 10 trabajadores. Y 3, tener ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos. Ahora, debo cumplir los 3 requisitos. Si tengo, por alguna razón, nomás 5 empleados, pero tengo activos superiores a 500 salarios mínimos, entonces en ese caso ya no pertenezco al grupo 3, sino que pertenezco al grupo 2. Todos los que no cumplan esos requisitos son grupo 2. ¿De acuerdo ahí? Yo no sé si ya se han clasificado todos. Si ya todos se clasificaron, muy bueno, porque digamos que al menos ya empezamos. ¿De acuerdo? Si alguien cree que es grupo 3, vuelva a pegar una repasada, porque es posible que de pronto esté aplicando mal algún concepto,
porque prácticamente uno diría que todos los notarios pertenecerían al grupo 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ese es para tener en cuenta el grupo 3, ¿no? Grupo 2, quien no cumple los requisitos del grupo 3, la totalidad de los requisitos. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica lo siguiente, señores, que vamos a aplicar una contabilidad que no es hecha por el gobierno colombiano, que no es hecha por una entidad del gobierno, sino que es hecha por una entidad internacional que se conoce como IASB, ¿de acuerdo? Que es la Junta de la Junta de Emisión de Estándares Contables, ¿de acuerdo? Entonces, esa entidad hace las normas, las traduce y Colombia las incorpora a través de un decreto en mi contabilidad. Una cosa es la parte tributaria, otra cosa es la contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. Es decir, ¿qué debemos aplicar nosotros? Debemos aplicar normas internacionales de información financiera para pymes. Es importante que tengamos una reunión con nuestro contador y le preguntemos, oiga, ¿nosotros estamos cumpliendo eso? ¿Nosotros cómo vamos en ese tema? ¿Nosotros ya lo hicimos? Y básicamente vamos a mirar el calendario. Entonces, ¿cuándo debemos aplicar estas normas? Entonces dijo alguien, no, ¿cuándo debemos aplicar? No, ¿cuándo ya aplicamos estas normas? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, nuestro asesor debió haber hecho un estado de situación financiera de apertura con corte a enero 1 del 2015. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ese corte tuvo que haber hecho un estado de situación financiera de apertura. Durante todo el año 2015 se debió haber registrado la contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera y también bajo las normas de contabilidad locales o las de decreto 2649 del 93. A diciembre 31 del 2015, es decir, los estados financieros personales que ustedes presentaron a las entidades financieras o a la superintendencia o a quien se los exigiera, fueron los últimos estados financieros que usted va a presentar bajo las normas basadas en el decreto 2649 de 1993. Es decir, cuando presento mi primer estado financiero bajo norma internacional de información financiera para pymes, lo presento ahora a diciembre 31 del 2016, tomando en cuenta las cifras bajo NIP para pymes de todo el año 2016 y también las del año 2015. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, debo reconstruir la información del 2015, aunque reconstruir suena muy pesado, tampoco es tan pesado, pero hay que mirar los cambios que hay frente a norma internacional de información financiera para pymes y emitir a diciembre 31 del 2016 mis primeros estados financieros con el cumplimiento de las NIP para pymes. Es decir, ya no debo hacer más estados financieros bajo norma local o bajo decreto 2649 de 1993, sino que ahora debo hacer estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? Digamos que no es para asustarse, sino simplemente para comenzar a hablar con nuestros asesores al respecto de cómo vamos en ese tema de cumplimiento. Porque al menos uno de nuestros usuarios son las entidades financieras, seguramente la superintendencia también nos lo solicita, información financiera, y pues tiene que ser bajo el cumplimiento de esa normativa. El grupo 3 ya debió haber presentado sus primeros estados financieros bajo el nuevo modelo. Es decir, a diciembre 31 del 2015, él ya debió haber presentado esos primeros estados financieros bajo las normas de contabilidad para microempresas, el marco técnico para microempresas. En ese orden de ideas, y solamente como recuento, porque la idea es, como ha pasado tanto tiempo en las conferencias, digamos, no agobiarlos con tanto tema, mirar unos temas que pueden impactar en su información financiera. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre utilizar normas internacionales de información financiera para pymes y el modelo anterior?
Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con mayores requisitos de información financiera a presentar, mayores requisitos de notas a los estados financieros. Entonces, hay unos protocolos para hacer las notas a los estados financieros y dentro de esos protocolos deben ser cumplidos también por los notarios. También eliminan un estado que es el estado de cambios en la situación financiera. Algunas personas no lo elaboraban, pues bueno, simplemente se eliminó, lo elimina la normativa internacional. Otro de los cambios que presenta también tiene que ver con el tema de políticas contables. Entonces, los notarios, al momento de elaborar nuestra información financiera, debemos tener un modelo de políticas contables, debemos tener un marco de políticas contables. Gran parte de esas políticas contables se encuentran expuestas en el documento de NIF para pymes, que se encuentra anexo del decreto 2496 del 2015. Las NIF para pymes tienen dos versiones. La versión actual en Colombia obligatoria es la versión 2009. La versión que empieza obligatoriamente a partir de enero 1 del 2017 es la NIF para pymes versión 2015. Es decir, algunos de nosotros pues no hemos leído ni siquiera la del 2009, pero ya estamos empezando con la del 2015. Entonces, lo importante para ustedes como notarios, porque más que ustedes hacer esta información, es verificar que su asesor contable o que su contador o que digamos, la persona encargada del área contable esté teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera al momento de realizar o al momento de presentar información financiera. Otro de los cambios que tenemos también tiene que ver con el tema de impuestos diferidos. Entonces, cuando tenemos propiedades, es factible que las propiedades en norma internacional de información financiera tengan un valor diferente al valor por el cual las estoy declarando. La norma le obliga a que yo calcule el impuesto diferido por todas las diferencias que existan entre las bases fiscales y las bases contables. Pero no se estresen por eso no es un tema de impuesto, es decir, no es un tema de que voy a pagar más o no. Es un tema simplemente financiero, es un tema de presentación de información financiera, más en nada tiene que ver con el estatuto tributario o en nada tiene que ver con las declaraciones tributarias, ¿de acuerdo? Otro de los temas en los cuales tenemos diferencias es en propiedad, planta y equipo, en la forma como los voy a registrar en mi contabilidad, en la forma como los voy a depreciar, en la vida útil que les establezca, en el valor residual que las establezca. ¿Estamos de acuerdo? También vamos a tener algunas diferencias relacionadas con contratos de arrendamiento. Puede suceder que algún notario tenga algún contrato de arrendamiento, puede ser con una entidad financiera o con una particular, y tendrá que establecer si ese contrato de arrendamiento, no para fines legales ni tributarios, sino que para fines de la sección 20 de la NIF para pymes, es un arrendamiento financiero o es un arrendamiento operativo. También otro de los cambios tiene que ver con el tema del reconocimiento de ingresos, aunque en la actividad notarial no es un efecto fuerte, por la forma como ustedes recaudan sus ingresos. Otro de los temas tiene que ver con los beneficios a los empleados, en este caso el pago que le realizo a los empleados. La sección 28 de esa NIF para pymes me dice cuál es la forma de reconocerlos, cuál es la forma de registrarlos y qué debo revelar en los estados financieros respecto del pago que le hago a los empleados. Por otro lado, también tenemos algunos temas que pueden tener efectos, como es el tema de partes relacionadas, transacciones con partes relacionadas con el notario, temas de instrumentos financieros, si de pronto algún notario tiene acciones en bolsa, acciones de Copetrol, de alguna entidad que cotiza en bolsa, o si de pronto tiene CDTs o tiene algunos activos financieros, la norma le dice cuál es el registro contable. Pues si bien es cierto, pueden haber notarios que no tengan tanto dinero, pueden haber otros que sí, pero también pueden haber personas que simplemente les gusta tener algún movimiento financiero o algunos negocios financieros. Bien, entonces esta norma establece simplemente la medición al costo amortizado, la medición al valor razonable de las acciones que cotizan en bolsa, habla de temas de deterioro de algunos activos, seguramente ustedes no tienen problemas de cuentas por cobrar,
habla de deterioro de unidades generadoras de efectivo. Bueno, hay de algunas bases específicas que pueden aplicar o no al tema notarial. También tenemos el tema de provisiones y contingencias, y esto ocurre cuando yo soy demandado por la causa de la prestación del servicio o incluso por causas ajenas a la prestación del servicio. Yo puedo ser demandado porque de pronto sufrí un accidente de tránsito, no tiene que ver con la actividad del servicio, pero también puedo ser demandado porque de alguna manera me sentí engañado al momento de que alguien registrara algo o al momento que alguien hiciera un negocio, me engañó a mí como notario y luego una de las partes lesionadas me ha demandado. Esta norma le dice cómo contabilizar, cuándo contabilizar y cómo medir esas provisiones que tenemos por demandas laborales o por demandas contractuales o por demandas de responsabilidad civil o por demandas en la prestación de nuestros servicios. También esta norma trata temas como intangibles, de pronto en el tema notarial no es tan fuerte el tema de intangibles, aunque sí de pronto la compra de algunos software especializados, los cuales serán un activo para el tema de norma internacional. También es factible que algún notario tenga propiedades arrendadas a terceras personas, en ese caso serán propiedades de inversión, y ameritarán un registro contable diferente al que veníamos haciendo bajo el modelo anterior. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de cambios que pueden haber en los modelos contables. Uno de ellos, dijimos, propiedades de inversión. ¿Qué es una propiedad de inversión? Es cualquier terreno o cualquier edificio que tenga un notario con el objetivo de arrendarlo a terceras personas. Es muy factible que algunos lo tengamos, algunos no, algunos los hemos conseguido a través de la actividad notarial, otros por herencia, otros en otro tipo de negocios. Entonces, esta norma nos habla es cómo es la forma de hacer esos registros contables. También hay una sección específica para el tema de agricultura, cómo contabilizar temas de ganado, cómo contabilizar sembradíos, en el entendido que pueden haber notarios que también pueden estar inmersos en la actividad agropecuaria. ¿Estamos de acuerdo? Como les digo, un notario es complejo en el aspecto que va a tener lo relacionado con la notaría, pero también lo relacionado con sus actividades personales. Él puede ser incluso también comerciante por otras cosas, o él puede tener una finca, o puede tener otro tipo de negocios. Muy bien. Recuerden algo, recuerden que a enero 1 del 2015 nosotros vamos a elaborar algo que se denomina el estado de situación financiera de apertura, ¿estamos de acuerdo? Y en esa fecha, a enero 1 del 2015, debe ser nuestro punto de partida para los saldos en normas internacionales de información financiera. Entonces, por favor, cuando lleguen a su ciudad, revisen con el contador si ya estamos cumpliendo este tema de las normas internacionales, si ya hicimos el estado de situación financiera de apertura o si no ha sido realizado. Digamos que hoy estamos tarde, pero pues nunca es tarde para empezar. Recuerden que el primer estado financiero bajo NIF para pymes se va a realizar a diciembre 31 del 2015. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Del 2016. Perdón, los primeros estados financieros bajo NIF para pymes los vamos a realizar a diciembre 31 del 2016. Digamos que yo en esto sí no quiero demorarlos un poco más, que van como atrasados. Yo podía ir por terminada mi charla para que puedan continuar con el programa. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barón, por su intervención, supremamente útil para todos los notarios y para la institución del notariado. Desafortunadamente, no podemos, porque estamos atrasados en el programa, no podemos darle entrada a preguntas porque vamos a economizarnos el tiempo de refrigerio repartiéndolo acá. Y tenemos otros conferencistas que llevan más de hora y media
esperando su ingreso al escenario para explicar. Pero, doctor Barón, pero si en forma excepcional, es decir, es que todos, bueno, en fin, es que si le doy el derecho a uno, se me viene la cascada. Pero permítame, quienes puedan hacer parte de la cascada, concederle solamente el derecho a uno a una pregunta. ¿Me entiende? Muy breve, y doctor Barón, tenga la bondad, muy breve, porque es que... Como siempre he tratado de que hablemos las cosas claras. Esto le implica a los notarios de tercera, de segunda y de primera un recurso económico de más en el pago de todo este proceso. Nuestra preocupación nace esencialmente del Consejo de Contadores, en el cual, basado en una resolución cuando se creó la Superintendencia de Notariado y Registro, establecía como función para las notarías la obligatoriedad de llevar contabilidad. Ese concepto de la Junta de Contadores fue modificado posteriormente con otra resolución en donde no aparece la obligatoriedad de llevar contabilidad a las notarías. Este hecho es esencial porque quienes deben cumplir la norma internacional, sola y exclusivamente las personas que estén obligadas a llevar contabilidad. En ese marco de ideas, el Consejo de Estado estableció la obligatoriedad de dar contabilidad cuando uno establece el estado de pérdidas y ganancias y tiene, no la información particular, porque yo puedo tener mi contador y decirme, sáqueme mi estado de pérdidas y ganancias para mi información personal, sino que tengo la obligatoriedad de informar a mi ente de control, hecho que los notarios no tenemos esa obligatoriedad. Frente a esa posición, ¿cuál es la circunstancia? No, perfecto. Incluso me parece muy puntual lo que tú dices, porque de hecho solo están obligados los comerciantes a llevar contabilidad. Uno diría que el notario no estaría obligado a llevar contabilidad, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública van en esa contravía. Claro, valdría la pena… Disculpe, usted le hace una pregunta a los notarios, ¿quiénes de ustedes están obligados? El micrófono. O sea, mire, yo vuelvo y le repito, la norma de 1971 fue modificada 3 veces Sí. posteriormente, que es la norma que reglamenta la función notarial. ¿Quién hace esa norma? La Superintendencia de Notariado y Registro. En ninguna de las 3 veces modificadas aparece ya la obligatoriedad de la No, de contabilidad. acuerdo. Vale la pena… Y discúlpeme, el concepto de los contadores, de la Junta de Contadores, que es ella es una junta… El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Se basa solamente en la norma del 71, pero no establece ni la del 89 ni la del 93 cuando reglamenta ese decreto 26… Claro. Ese 1346. De hecho, una recomendación que habría en ese punto sería, y valdría la pena, que esos conceptos se lo escribieran al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que ella les aclare de una vez por todas la obligatoriedad o no de hacer esos registros contables. Porque si de no ser así, pues estarían exentas de llevar las normas internacionales de información financiera. Pero desgraciadamente, a través de esos dos conceptos, hasta ahora el Consejo Técnico ha dicho que sí. Entonces vale la pena como unificar ese tema, ojalá el Consejo Técnico, que se demora 15 días en contestar nomás, como para que ese tema estuviera claro por parte de ustedes. Gracias. Desafortunadamente, cada tema es motivo de análisis y de conceptos y de criterios diferentes. Y ojalá que tuviéramos tiempo para debatirlos. Aquí solamente nos quedan las inquietudes y a través de la unión procuraremos analizar, estudiar y llegar a conclusiones, las mejores conclusiones en relación con cada uno de los interrogantes que tenemos. Tengan paciencia porque tenemos que darle campo a otros temas, pero sí, para cerrar este tema de contabilidad, oigamos 2 minutos al doctor Robacho. Muchas gracias, doctor Mario. Buenos días para todos los colegas. Les cuento que
yo he estado detrás de este tema de las normas internacionales de información financiera desde hace más de 2 años. Si ustedes se llaman hacia atrás, en septiembre del año 2014, cuando el Consejo Técnico requirió a la Superintendencia de Notariado y Registro para saber por qué no había asistido a las reuniones de las 10 y de las 10 superintendencias, la superintendencia nos envió, sacó una circular o una instrucción administrativa diciendo: ojo señores, que aquí hay un concepto del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública donde dicen que ustedes como notarios están obligados a llevar contabilidad. Después nosotros hicimos un curso aquí de 96 horas donde asistieron más o menos como 47 o 48 personas, no recuerdo el número exacto, contadores de los notarios de Bogotá, donde estuvieron donde los profesores fueron los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y algunos docentes de universidades. Todos, absolutamente todos, concluyeron que nosotros los notarios, por mandato de una norma de 1970, estamos obligados a llevar libros de contabilidad, que es lo que dice la norma. Y a renglón seguido ellos dicen: si ustedes están obligados a llevar libros de contabilidad, ¿cómo para qué? No será para hacer una poesía, es para llevar contabilidad. Entonces nosotros no podemos seguir con el cuento de qué es que esto y aquello. Y voy a comentarles una anécdota. Hace 2 años, cuando estuvimos aquí reunidos y estábamos con la señora Eladian, le pregunté yo así directamente: ¿qué harían ustedes si hacen una visita a la notaría y no tienen implementadas las NIP? ¿Qué harían ustedes como administración de impuestos? ¿Sabe qué dijo ella? Pues lo sancionamos. Entonces esta es una discusión que nosotros estamos dando de que no, que aquello y lo otro. Yo creería que lo que nos tocaría es hacer como, ¿qué es la obligación propia de nosotros de notarios? Nosotros logramos que el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública nos diera un concepto donde dice que nosotros estamos obligados a llevar contabilidad exclusivamente de nuestra actividad notarial. Entonces, y que si algún notario tiene otras actividades que igualmente impliquen la obligación de llevar contabilidad, pues tiene que llevar eso como un centro de costos de esa otra actividad. Entonces, yo el consejo que les doy es: oiga, yo lo estoy haciendo, hay discusiones allá entre los mismos contadores, yo tengo contador y además tengo revisor fiscal, y a veces hay discusiones entre ellos si estoy obligado o no a tener todos mis bienes dentro de esa contabilidad. Por cuestiones sanas, yo lo hago, por cuidarme. Entonces, yo les aconsejo es que, oiga, hagamos esto, eso no es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y nos cuidamos. Muchas gracias, doctor. Gracias, presidente Roballo. Primero, agradecerle su gestión en este tema, que lo ha venido trabajando desde hace rato. Yo asistí a uno de sus foros especiales sobre ello. Y la mejor recomendación es la que está dando el doctor Roballo. Mire, nosotros, señores notarios, en un proceso de responsabilidad que la llevamos o que no la llevamos, lo vamos a perder. Tenemos que definir entre lo ideal y lo real. Lo ideal sería que no lleváramos la contabilidad y no estuviéramos obligados a esto. Pero en el fondo, a nosotros nos dicen: ustedes ya están llevando contabilidad. El solo registro de ingresos y egresos y los reportes que damos, eso es un sistema contable. Y la mayoría tenemos libros registrados, ¿o no? ¿Tenemos los libros registrados o no? Nosotros no somos comerciantes y nos aplicaron el impuesto de industria y comercio. Hemos perdido todas las instancias. Lo que más avanzó fue el notariado antioqueño en una pelea muy fuerte. Ganó en primera instancia y llegó al Consejo de Estado y nos lo tumbaron. Entonces, yo pienso que lo mejor es acoger esto, y si al final no estamos obligados, pues listo. Y también me anticipo algo. Hay una resistencia a la factura electrónica o a la factura. ¿Nosotros no facturamos? ¿Facturamos o no?
El cambio de la factura física, del papel a la electrónica, implica que nos están imponiendo facturación. No, estamos cambiando de medio, de un papel a un electrónico. Entonces el argumento de algunos colegas, que lo respeto, que era que esto era algo nuevo, no señor. ¿Qué notario no está dando factura? Pregunto. Todos. Pues no la vamos a seguir expidiendo en papel, sino electrónica. Y si no la cumplimos se nos complica. Entonces, presidente Roballo, yo creo que sigamos trabajando a ver si nos podemos liberar, pero la posición de la Superintendencia de Notariado y Registro, me la dijo el señor Superintendente, es que sí estamos obligados a llevar contabilidad. Y que sí estamos obligados a registrar los libros y lo estamos haciendo. De manera pues de que yo respeto mucho y hay unos argumentos valiosísimos de Antioquia, del Valle, hay unos argumentos que lo ponen uno a reflexionar, pero la verdad es que en el momento no podemos garantizar estar liberados de esta obligación. La mejor recomendación, sigámosle la propuesta que hace el doctor Roballo. Gracias, presidente. Gracias.